Hola, bienvenidos a una nueva edición de Silicon Talks. Como sabéis, es un formato en el que tratamos de unir en conversación a fabricantes con expertos en tecnología que realmente trabajan en empresas o en organizaciones aplicando estos avances tecnológicos pues, para impulsar la innovación o para mejorar la seguridad o para mejorar la eficiencia de las empresas, de los negocios. En este caso, hoy vamos a hablar de cómo las organizaciones están afrontando este reto de las tecnologías de almacenamiento y los datos en esta era de la inteligencia artificial, y lo vamos a hacer con el fabricante Synology y con dos expertos en tecnología y ciberseguridad que nos van a dar su opinión sobre cómo enfrentar todos estos retos. Como sabéis, la inteligencia artificial o este enfoque que llamamos data driven en las organizaciones está multiplicando la capacidad, las necesidades de almacenamiento de las organizaciones, y con ello se está multiplicando también la complejidad de administración, la capacidad para gobernar todos estos datos y para cumplir con las regulaciones. Y como sabéis, pues la llegada de la inteligencia artificial generativa, o lo que llamamos ahora estos agentes de inteligencia artificial, pues están multiplicando todavía más esta necesidad de contar pues con un almacenamiento que sea muy potente en cuanto a rendimiento, que tenga mucha capacidad y que sea también fácilmente gobernable y que sea seguro, escalable y que te permita cumplir con estas regulaciones de seguridad y de gestión de los datos personales. Pues bien, os voy a presentar a mis invitados de hoy. Tenemos con nosotros a Thomas Said. Hola, buenos días, que es responsable de gran empresa para Synology en España y Portugal. Tenemos a César Pérez Chirinos, lo he dicho bien, creo, sí, que es CISO del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y ha sido también ex inspector de riesgo en el Banco de España, tiene una larga trayectoria en ciberseguridad. Y tenemos a Carlos Caballero, que es CEO de Ciberia, pero que ha trabajado en empresas de banca como el BBVA y es experto en tecnología y en ciberseguridad. Lo primero que yo creo que tenemos que hacer, Tomás, es presentar un poco quién es Synology, porque seguramente todo el mundo conoce los NAS o las cabinas de almacenamiento, pero seguro que tú tienes una presentación un poco más ajustada que hacer. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, sí, la verdad es que Synology es una empresa que llevamos en el mundo del NAS. Totalmente la gente, el público en general, nos conoce por el almacenamiento del NAS desde hace más de 20 años, pero es verdad que a partir de ahí, desde ahí, hemos ido creciendo también en el mundo de la seguridad, del almacenamiento, del backup e incluso de la productividad, ¿no? También con soluciones de Office completas, suite de Office completas, ¿no? Somos una compañía que además bueno, pues lleva trabajando en el mundo del gran consumo, pero desde ahí hemos ido trabajando y agrandando un poco las soluciones al mundo también de la empresa, a la gran empresa y un poco de organismos de administración. Sí, soluciones, ¿no? Desde pues, que podríamos llamar personales o de pyme hasta sí, grandes corporaciones que pueden tener pues, grandes servidores que además últimamente incluso ya vienen con, me lo has mencionado antes, ¿no? Que ya tenéis sistemas con gráficas de NVIDIA que son especialmente adecuados para estos proyectos de inteligencia artificial, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros siempre mantenemos la filosofía del gran consumo porque para nosotros es muy útil el sentido de que tiene que ser realmente amigable y hasta cierto punto fácil de usar, que los técnicos sepan de lo suyo, no tengan que saber de mi herramienta. Para nosotros eso es muy importante y eso nos da la parte de gran consumo, y ese conocimiento nos está permitiendo esta evolución, ¿no? Al final siempre buscamos eso, la sencillez y seguridad y soberanía del dato, ¿no? Es un poco el moto, si queréis, de Synology. Ahora vamos a ahondar también en estos aspectos. César, cuéntanos de ti, esta experiencia que tienes en ciberseguridad y tu última misión, que es CISO del Colegio de Ingenieros de Caminos. Bueno, realmente mi experiencia como CISO del Colegio de Caminos es muy limitada porque mi nombramiento es reciente. Ha sido reciente, sí. Pero llevo ya tiempo trabajando con ellos en temas de transformación digital, que también es otra palabra que está de moda, y en ese contexto sí que les he ayudado a, por ejemplo, migrar su CPD, que estaba en su sede central, a la nube, por razones que, bueno, pues luego vamos a debatir. Y, efectivamente, eso es un poco tema. Hoy, sí. Entonces, hay razones a favor y razones en contra. Ahora y entonces, luego entraremos en ese debate. Carlos, cuéntanos de ti. Bueno, pues yo vengo, como bien has comentado, ¿no? del mundo más corporate, vengo de trabajar en Telefónica, en BBVA, y ahora pues he decidido montar Ciberia, que bueno, pues es una empresa que está orientada más a brindar la ciberseguridad a empresas pues más pequeñas, ¿no? Donde pues hasta ahora no se le estaba poniendo el foco y realmente es un nicho que también tienen esa necesidad y que oye, a la hora de cumplir normativas
pues también son ellas las que las tienen que cumplir, y no solo las grandes, ¿no? Y al fin y al cabo también ahora es un punto de dolor importante para ellas, porque claro, una empresa pequeña cuando recibe un ataque puede morir en el momento de recibir ese ataque. Por lo tanto, ahora están haciendo mucho más hincapié, y tecnologías como Synology, pues son las que estas pequeñas empresas son las que con las que cuentan para poder dar aplicaciones de productividad a sus empleados a un coste menor de las que hace Microsoft o otras compañías. Ahora vamos a ver todo esto. ¿Cuáles creéis? Empezamos contigo, Tomás. ¿Cuáles son los grandes retos que ves en las organizaciones relacionados con el almacenamiento? Porque está claro que el crecimiento de la información es muy grande, pero la llegada de las normativas, ¿cuáles ves tú habitualmente en los clientes que son sus retos? Son muchos y es complicado, o sea, porque al dato no se le ha prestado mucha atención como tal hasta hace unos años, y ahora se le presta atención, pero no sé muy bien. Entonces, primero saber qué tengo, que tengo mucho, pero no sé qué vale y qué no vale. Eso por un lado, ¿no? Segundo, la gobernanza de ese dato, es decir, joder, si yo me acuerdo, yo sé que tengo esta información, yo sé dónde está. Es decir, cómo de una manera fácil y rápida, en cualquier organización, ya sea grande o pequeña, ahí no hay gran diferencia, es cómo acceder a esos datos, ¿no? ¿Dónde están? Y indudablemente la regulación. La regulación, cosa que me parece bien, porque como has comentado tú ahora, Carlos, es fácil que una empresa pierda los datos y cierre. Y esto, gracias a Dios, en grandes y en pequeñas, porque no es muy diferente, se está avanzando. Y se está avanzando, yo creo que muy bien. También es verdad que proponemos a algunos fabricantes como Synology herramientas fáciles de gestionar y de utilizar, ¿no? Yo os diría que es eso. Y luego el cómo utilizar esos datos, ¿no? Hablamos mucho de inteligencia o de analítica de datos, pongámosles el nombre que pongamos, pero cómo utilizar y cómo adelantarme yo a mi futuro, ¿no? Yo creo que esos 4 retos son los más importantes. César, ¿tú qué dirías? ¿Cuáles son los grandes retos? Porque Tomás ha mencionado algunos, pero que no son muy tecnológicos realmente, ¿no? Porque has dicho el saber lo que tengo, el saber dónde lo tengo y el saber para qué lo quiero usar, que eso sale a diario en las conversaciones sobre pues, todo esto que llamamos las estrategias data-driven y la inteligencia artificial, saber lo que queremos hacer con ellos. Pero también hay otros tecnológicos, ¿no? Como puede ser la integración. César, ¿tú qué dirías? Pues que realmente si te pones en los zapatos de un consejo de administración o del propietario de una pyme, que al fin y al cabo son los equivalentes a la hora de tomar decisiones, hay un problema muy grande, primero conceptual, que es el problema de la gobernanza, un poco lo que tú estabas comentando. ¿Por qué tengo estos datos? ¿Por qué los tengo que conservar? Lo de que las organizaciones, como él comentaba, desaparezcan si tienen un ataque o pierden sus datos, esto no es nuevo, esto ya pasaba cuando yo entré en el Banco de España en el año 81 a trabajar allí, ya era una cosa conocida que las empresas que tenían un incidente de pérdida de datos, que era local, porque nadie estaba entonces conectado, salvo algunos marcianos, a Internet, el problema que tenían era que desaparecían del mercado en 2-3 años. Estamos hablando de estadísticas de aquella época, ¿no? Entonces, eso no es nuevo. Lo que es nuevo, yo creo, es que cada vez la digitalización es más invasiva, y ocupa todo un montón de cosas que antes se hacían, por ejemplo, con papel. Había, por ejemplo, en el sector bancario, pues estaban las cartillas y las cartillas se hacían anotaciones manuscritas y el sello de goma, y esto no planteaba ningún tipo de riesgo tecnológico. En estos momentos esto es inimaginable, porque cualquier cliente de cualquier entidad financiera pequeña lo que quiere es tener el banco en su móvil y desde ahí entrar. Entonces, claro, a raíz de esta, digamos, dependencia de la digitalización, lo que se ha producido es una explosión regulatoria que yo creo que está abordando el tema de la gestión de la información de una manera muy poco integrada. Por ejemplo, tenemos normativa que obliga a darle protección de datos desde un punto de vista de protección de la información de carácter personal, sí. Y esto da lugar a la legislación de protección de datos, a la aparición, ¿no?, de la figura del DPO, pero a continuación, desde otra óptica, desde la gente que está más pegada a negocio, lo que considera es que los datos son un activo estratégico de la organización, y entonces viene todo el tema que tú comentabas también
hace falta un gobierno del dato, hace falta tener fuentes verificables y creíbles de información, en fin, surge el tema de la calidad de los datos y eso es otra figura que aparece después. Es otro melón, sí. Total, pero es que ahora con la inteligencia artificial que habéis citado, surge una normativa como es la normativa de inteligencia artificial que también da lugar a que aparezca el responsable de inteligencia artificial de la organización. Entonces, claro, llegas a un momento en el que tienes más jefes que indios porque dices, yo tengo 2 informáticos en mi organización, pero resulta que es que tengo que tener roles independientes, pues, en fin, yo creo que esto es un tema que sobre todo para las organizaciones pequeñas como en la que yo estoy ahora colaborando es muy complicado y surge un poco la necesidad de coordinar todo esto. Y para eso están las consultoras, porque las empresas pequeñas, como dices tú, no tienen personal en tecnología suficiente. Encima, si le sumas un DPO o un CIO, ¿no? Este nuevo responsable de inteligencia artificial. De hecho, nosotros tenemos externalizado tanto la función de DPO como la de CISO. Entonces, es decir, yo soy CISO externo, que es una figura que también es una cosa que empieza a tener cierta frecuencia. Vamos a avanzar. No me voy a enrollar. Luego profundizamos, César. Carlos, ¿tú qué retos ves en las organizaciones que tienen que ver con la infraestructura y con el almacenamiento, con esta explosión de los datos? Pues mira, el reto que veo ahora, más que nada, es quién accede, responder a las preguntas en las empresas, sobre todo en las empresas más pequeñas, que oye, pues que al fin y al cabo se busca esa facilidad para los empleados de ubicar la información en un lugar accesible, que todos puedan acceder a la información, pero claro, las empresas pequeñas cada vez tienen datos más sensibles, datos que a nivel regulatorio deben de proteger y deben de, pues oye, también clasificar quién accede a la información. Y eso es uno de los principales retos que yo veo, ¿no? Que las empresas pequeñas tengan herramientas para poder clasificar la información, pero evidentemente a un coste que sea accesible. No todo el mundo se puede, los costes, sí. No todo el mundo se puede permitir un DLP, entonces, o tecnología que al fin y al cabo le permite también saber quién está accediendo a esa información. Y ese es uno de los grandes retos que tienen ahora mismo las empresas pequeñas. Vamos a avanzar. Dentro de esta pregunta, que la quería dejar un poco separada, tenemos esa disyuntiva que hay habitualmente entre el cloud y el on-premise, que muchas veces es una disyuntiva, como muchos me decís, que es un poco artificial, porque depende del caso, depende de para qué, depende de las circunstancias, pero ¿cómo la afrontáis vosotros? César, por ejemplo, me has dicho que habéis estado en un proyecto, fíjate, de migración a la nube. Sí. ¿Cómo lo habéis afrontado? Pues básicamente, entre otras cosas, también por razones de costes, como decía él, ¿no? Realmente cuando tú tienes un CPD en un edificio que es además un edificio histórico que no puedes tocar, tienes unos problemas para cumplir con los requisitos de seguridad física que hace que sea prácticamente imposible asumir los costes de la protección física que te impone la normativa. Los colegios profesionales, muchos de ellos, están obligados por ley porque, ejecutamos procesos de la administración pública. O sea, que son infraestructura crítica. No llegamos a ser infraestructura crítica, pero sí estamos obligados a cumplir con el NSM. El Esquema Nacional de Seguridad, ¿no? Entonces, claro, el cumplimiento con los requisitos de control de acceso físico hace que sea prácticamente inviable hacerlo. Y entonces, bueno, pues hemos llevado el CPD, que estaba muy bien, o sea, realmente tenía todos los procesadores duplicados, el almacenamiento adecuado, las copias de seguridad también, pero puede ser que una razón puramente de coste te lleve a la nube, con lo cual pues empiezas a hacer números y a lo mejor tienes menos costes de aire acondicionado o cosas de ese tipo, ¿no? Pero eso no quita para que se haya hecho una migración, digamos, modo talibán de todo tiene que estar en la nube. Porque, entre otras cosas, pues tienes que tener en tu plan de continuidad qué pasa si te fallan las comunicaciones. Si te fallan las comunicaciones, pues entonces no tienes acceso a tu nube, entonces pues la excavadora que te corta la fibra o cualquier cosa de estas, esto es una cosa que ha pasado y que seguirá pasando. Es una excavadora fantasma, siempre está por todos lados moviéndose. El proveedor te puede dar todos los 9 de continuidad que quiera, pero si te corta la comunicación... Efectivamente. Entonces, para una situación como esa, pues a lo mejor tú quieres tener una solución de menos capacidad local
que no requiera unos requisitos ambientales tan fuertes, lo puedes tener dentro de una caja fuerte incluso. O sea, quiero decir, aquí no hay una solución única para todos. Yo creo que cada uno tiene que abordar las cosas conforme a la realidad de los presupuestos de cada organización y con respecto también a los requisitos regulatorios a los que puedas estar obligado, que es nuestro caso. Carlos, ¿tú cómo lo ves esto? Pues como bien habéis comentado, los costes. Es que al fin y al cabo la nube ahora mismo empezó siendo un ecosistema donde quería ganar clientes, donde evidentemente quería crecer, sobre todo de las grandes compañías. La filosofía del Cloud First, Del ¿no? Cloud First. Sí. Y de llegar y que sea todo muy accesible, pero evidentemente también tiene una curva de aprendizaje. Al fin y al cabo la nube hay que estudiar para poder entender cómo funciona y sobre todo para poder securizarla, que eso también es importante. O sea, la nube no es subo mis datos y ya están seguros. No, si no se configuran correctamente y no se parametrizan correctamente, pues al fin y al cabo los atacantes explotan esas fallos de configuración para poder acceder a tus datos. O sea, tampoco significa que estar en la nube, aparte del coste que eso conlleva, los retos de seguridad que tiene, ¿no? Pero se habla mucho también del tema de los costes ocultos. Ocultos. ¿No? O sea, el coste oculto, por ejemplo, es tener que pagar un experto en que te vale un pastizal porque ese es un experto en AWS. Ajá. Pero ¿qué pasa si tenemos un proyecto donde también tenemos el reto de tener multicloud? Que en muchos casos se ha hablado. Sí. Pues ¿qué pasa? Ahora necesitas un experto de AWS y luego necesitas otro experto, por ejemplo, que sepa integrarlo. de Azure. No, sí. Y luego uno Es complejo. que se puedan llevar bien y que hablen entre ellos, ¿no? Al fin y al cabo, los costes, esos son ese tipo de costes ocultos, más luego las renovaciones, que luego ahí entran. O sea, al fin y al cabo, los fabricantes de cloud pues también están poquito a poco, una vez que ya han conseguido esa cuota de mercado, están aumentando los precios. Sí, están intentando tirar de los márgenes, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces, soluciones on-premise pues están volviendo también a ser el foco de decir, oye, que igual tenerlo aquí en nuestra casa pues no es ninguna tontería. Sí, también porque el hardware está avanzando mucho, ¿no? Exacto. También, y es muy competitivo en precios. Y sobre todo que permite el sistema híbrido, que significa que podamos tener un respaldo en físico, que como bien has comentado, si viene la excavadora y nos corta los cables, pues oye, aquí no podemos hacer nada. Por eso lo de trabajar en híbrido, es decir, tenemos datos de respaldo en cloud para gente que esté fuera de la organización y que necesita acceder a la información, y luego para las oficinas o para redes ya internas, pues que acceden a la información a través de sistemas internos. Tomás, vosotros desde Synology, ¿cómo abordáis esto? Porque evidentemente en la última década pues habéis ido incorporando tecnologías para integrar vuestros sistemas con el cloud, con la nube. Sí, nosotros, bueno, nuestras soluciones son hardware y software, y entonces en este hilo lo que hay que entender es un poco qué le hace falta al cliente en cada momento. Yo creo que los clientes ya han tenido una curva de aprendizaje, no tanto en el manejo y en el uso, que como tú has comentado y habéis comentado vosotros, César y Carlos, empieza a ser complicado, ¿no? Y entonces hace falta alguien que sepa, con lo cual dices, vale, quito el soporte de sistemas, toda la gente de infraestructura, pero ahora tengo que tener a gente que sepa, chico. Pues no sé si es la solución. Pero bueno, más allá de esos, que las empresas están lidiando con ellos, hay que también conocer, y nosotros tenemos que trabajar también mucho con las empresas en su estructura de costes. Y me explico. Oye, si va a ser siempre aquí, siempre fijo, y tú eres capaz de manejarlo, no tiene mucho sentido que vayas a una infraestructura flexible. Si realmente para estos datos te hace falta una infraestructura flexible porque vas a hacer analizarlo, igual sí que te conviene un momento en la nube, o a lo mejor un momento en la nube eventual para 6 meses, un año, y luego volver atrás. Es decir, no... Gracias a Dios, los clientes han tenido una curva de aprendizaje, algunos han ido, otros han vuelto, han ido y han vuelto, tengo mixto, como estamos comentando, es híbrido. Gracias a Dios, los clientes han aprendido mucho, y ahí es donde nosotros tenemos que escuchar al cliente y saber dónde tiene que ir ese dato. E incluso ese mismo dato hoy está en un entorno físico y mañana se va a un entorno nube porque voy a hacer desbordar hacia la nube, ¿no? O desbordar, o analíticas, o lo que sea. Nosotros ahí sí que ponemos aplicaciones, porque también es importante que proporcionemos aplicaciones y dices, oye, ¿qué uso vas a hacer del dato? ¿Vas a hacer este otro, y que de forma automática pueda modificarse y pueda utilizarse el dato en un entorno o en otro? Yo creo que es un momento muy, muy interesante y la verdad es que era muy estático todo o la nube, o físico, o todo era OS, y la verdad es que ahora es IES, y luego las aplicaciones son accesibles a los clientes. Ahora vamos a llegar a ese apartado, pero cuando
estás con un cliente y empiezas a ver cuáles son sus requerimientos, su problemática, ¿cuáles son los puntos clave que ves que dices, a este usuario le va a encajar nuestra tecnología? Volvemos otra vez a lo mismo, su gobernanza y su compliance, su regulación interna, tanto externa como interna. Oye, lo tengo que tener aquí o allá, para mí eso es importantísimo. Hay otro punto que es la confidencialidad de esos datos, es importantísimo también. Oye, ¿dónde lo quieres tener tú? Tal, aquí, allí. E indudablemente los presupuestos. Los presupuestos son definitivos. Claro, yo sé que para tener una continuidad de negocio, por ejemplo, me lo estoy inventando, con tener 2 data centers, pues perfecto, ya, pero no tengo dinero. Trabajamos muchísimo con los clientes, con los costes, en el sentido literal, dices, oye, esto aquí, esto allí, esto allí, ¿no? Entonces esas 3 patas son fundamentales, tu regulación, tu gobernanza, tus costes y tu flexibilidad, ¿no? Y luego hay también otro elemento, sigo contigo, Tomás, que tiene que ver con todas las tecnologías o todas las herramientas o el software que ofrecéis con los sistemas de almacenamiento, que a veces no se tienen en cuenta. Cuando piensas en un sistema de almacenamiento, piensas en unos discos con una fuente de alimentación y una capacidad de IOPS, la que sea. Pero vosotros tenéis, por ejemplo, tenéis herramientas que pueden sustituir a una suite de ofimática, y cuando empiezas a ver, empiezas a echar cálculos de todo lo que te cuesta al año, no solo la infraestructura en la nube, sino el software as a service, esta aplicación, esta otra, y ves todas las capacidades que te puede dar un sistema como los que ofrecéis en Synology, pues se pueden hacer cuentas un poco curiosas. Yo he hecho una muy burda, por supuesto, y es un ejemplo de 100 puestos de Office 365, al año cuestan entre 15.000 y 25.000 euros. Y cuando tú adquieres un sistema de almacenamiento, pues normalmente la amortización, ¿qué menos que 4 años? Es decir, que podrías gastarte 100.000 euros en un sistema físico solamente por el precio de las licencias de un Office. No sé si este tipo de conversaciones son clave cuando estáis con los usuarios. Nosotros hemos hecho de la necesidad virtud. ¿Por qué digo esta frase? Porque buscamos un entorno muy seguro. Nosotros, los NASes nuestros almacenan datos, buscamos un entorno muy seguro. Lo que hicimos lo que hemos hecho es no permitir aplicaciones externas para seguir manteniendo esa seguridad. Dices, entonces ya a partir de esas aplicaciones externas y no permitir esas aplicaciones externas, lo que hemos hecho ha sido aumentar la posibilidad, a pesar de que hablamos con terceros, pero ahí se convierte en una caja, lo que hacemos es, dices, oye, voy a proporcionarte aplicaciones para que tú puedas seguir trabajando, y aplicaciones seguras desarrolladas por nosotros que efectivamente son absolutamente compatibles con nuestro hardware. Es un poco la filosofía, y a partir de ahí hemos desarrollado aplicaciones tremendamente útiles, aplicaciones de backup y respaldo tremendamente útiles, o de Office, por ejemplo, ¿no? Como estabas comentando ahora. Nuestras aplicaciones de Office ya están incluidas. Tienes la soberanía del dato, tienes herramientas de inteligencia artificial que te permiten la analítica, pero tú gobernando siempre lo que está ocurriendo con esa analítica, etcétera, etcétera. Has comentado al principio la posibilidad también de incorporar tarjetas NVIDIA en nuestros equipos, en algunas de nuestros equipos. ¿Cuál es el sentido? Precisamente, el que tú sigas teniendo la gobernanza del dato para aquellos clientes que tengan esa necesidad de gobernancia del dato y esa forma de trabajo. Y además, claro, y evidentemente unos ahorros de costes. Pero no solo unos ahorros de costes, sino una previsión en el coste también, que tampoco es menor, que es lo que hablamos siempre. Dices, oye, es que hoy me gasto 5, pero es que mañana me gasto 3, he gastado menos, y mañana me gasto 7. Es que, jolín, los presupuestos financieros requieren de una previsibilidad. Y en entornos como en la administración o en organizaciones públicas, esto es clave, ¿no? Sí, dale. Sí. Ahora voy a cambiar un poco la pregunta, porque has mencionado lo que tiene que ver con la copia de seguridad, con esta palabra que hablamos ahora de la resiliencia, la capacidad de sobreponerse a un ataque, pues porque muchos en las empresas sois conscientes de que vais a ser atacados. ¿Qué estrategia recomendáis o cuáles son para vosotros la estrategia mejor en lo que tiene que ver con la copia de seguridad? César. Bueno, ya que hablas él ha hablado de tener 2 CPDs y con eso estás cubierto. Se habla del 3-2-1, ¿no? En el sistema financiero lo que se está exigiendo es una tercera copia de seguridad fuera del sitio donde estás procesando normalmente, precisamente porque hay escenarios de problemas, no necesariamente ataques, ¿no? Por ejemplo, en algún caso se ha dado
y no puedo identificar Un desastre natural, la que no es tan organización, raro. no, Sí. una actualización por parte de IBM del software de almacenamiento, precisamente, que dio lugar a que fallara el centro principal y el alternativo. Y entonces, si no viene un señor en un avión desde Estados Unidos a arreglarte el problema, pues no arrancas. O sea, quiero decir, estos son escenarios reales. La resiliencia digital que pretenden tanto DORA como la NIS2, que son las dos normativas europeas que ahora mismo inciden en este aspecto, lo que pretenden es entender sobre todo que la mayor parte de los incidentes serios con la información y que afectan a los datos de las organizaciones suelen ser errores propios, errores de operación, errores en la actualización del sistema Hace algunos meses operativo. vimos el caso de CrowdStrike, ¿no? Por ejemplo, también. Sí. Bueno, ese es otro tema que también, si quieres, podemos hablar, que es el problema de los terceros. Sí. De hecho, muchas veces los ataques te llegan a través de los propios proveedores. El caso este que dejó paralizar los aeropuertos, pues fue un caso de esos, pero también porque el propio proveedor no siguió los criterios de actualización. O sea, es complicado, ¿no? En el mundo del backup se habla mucho también del tema de la recuperación. Es decir, como tu sistema te puede estar diciendo que tienes una copia de seguridad muy segura, pero que luego a la hora de restaurar, pues primero no lo puedas hacer en un tiempo razonable y que puedas tener esa copia de seguridad corrupta, infectada y demás. Exactamente. Entonces, precisamente por eso se hace mucho énfasis en cómo se gobierna todo, digamos, el ciclo de vida completo del dato. No solamente el que tengas una copia, que puede o no, como tú dices, puede ser que te haya entrado una amenaza persistente avanzada, la hayas metido en tus copias de seguridad y de repente tienes un problema precisamente porque has restaurado. O sea, es muy complicado, ¿no? O sea, esto yo digo un poco irónicamente que muchas veces actualizar el sistema operativo lo que te lleva es a resolver vulnerabilidades conocidas a costa de introducir nuevas vulnerabilidades que no están documentadas, con lo cual antes o después vuelves a tener un problema, ¿no? Sí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, que tener un gobierno del dato que te obligue sistemáticamente a hacer pruebas de recuperación y comprobar que la recuperación funciona. Mandato de DORA y de NIS2, ¿no? Esto lo hace muy poca gente y esto es una de las cosas que cualquier responsable de gobierno de datos de una organización tiene que ser capaz de explicar a su máximo nivel directivo, que es el que pone los presupuestos, el que estas cosas hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Porque si no las hace, pues bueno. Pues estás expuesto a los problemas y a las multas. Carlos, ¿tú cómo lo ves, la parte de resiliencia? Pues, bueno, ahora han salido normativas que hacen más hincapié en esa parte, pero yo siempre he creído que tú puedes tener el mejor backup, pero claro, si no tienes un plan que hayas testeado previamente de que, oye, nos han entrado en un Active Directory, por poneros un ejemplo, ¿no? Donde están almacenados todos la gestión de nuestros usuarios. Bien, vamos a intentar restaurar y poder comprobar en un entorno de sandbox, ¿no? Poder comprobar que somos capaces de replicar nuestra infraestructura tirando de nuestros backups. Y luego, otra cosa muy importante, la accesibilidad de ese backup. Es algo que se da por hecho en muchas ocasiones a la hora de configurarlos y de llevar a cabo las buenas prácticas de ello, pero en ciertas ocasiones nos hemos encontrado, sobre todo en mi pasado en Telefónica, en los incidentes con los que he trabajado, que a la hora de la verdad llega un ataque de ransomware y te das cuenta que es que el del ransomware ha sido capaz de meterse en los sistemas de backups, ¿no? Y que incluso ha aprendido la hora en la que vas a habilitar el usuario o la access list correspondiente en el firewall para poder acceder al sistema, ¿no? De backup. Porque claro, se queda quieto, se queda, como habéis comentado, esa amenaza persistente que se queda, que te estudia, que te analiza, que sabe cómo te comportas y que espera el momento oportuno. Y que no se manifiesta en un principio. No se manifiesta, que espera el momento oportuno para acceder al dato. ¿No? Tomás, no sé si quieres ahondar más en esta parte de backup por las herramientas que incorporáis. Sí, hablamos mucho desde nosotros, desde la parte de tecnología, pero yo creo que la contingencia es un evento que incluye a toda la organización. Y es más, si no está toda la organización implicada, esto que estamos hablando aquí ahora no va a funcionar, porque hay cosas, por ejemplo, como muy tontas. El otro día estábamos en una empresa en Sevilla y habían tenido una contingencia y no habían podido trabajar y no había pasado nada. Había habido un accidente de un camión en el acceso y no pudieron acceder a trabajar ninguno de los trabajadores.
ya ves tú qué cosa más tonta, pero claro, no fueron capaces de trabajar ese día y estuvieron pues, un día sin trabajar y sin producir. O sea, que siempre nos ponemos en catástrofes, pero que hay contingencias que son muy habituales y que no es tan extraño que una tarde, un día, una mañana, una jornada entera no accedamos. Y ahí tiene que estar toda la organización implicada, del director general hasta el último empleado y el testeo. Con el testeo, o sea, los testeos no vale que, no, es que hoy no me viene bien, porque cada vez que se planea un test, pues hoy hay uno que no le viene bien, al otro que es que ya tengo mucho que hacer, no, sí. Hay que, y es un tema, para mí muchas veces no es tanto la planificación, llegamos, planificamos, tenemos la certificación, fenomenal, pasa un año, ocurre una contingencia y aquello no funciona, porque todo el mundo se lo ha tomado un poco a guasa. Han pasado 4 años, ¿no? No tiene por qué ser el año que viene, han pasado 4 años y de repente tenemos esa contingencia, ¿no? Yo creo que eso es lo que quería también añadir, ¿no? Que es un poco importante todo este tema. ¿Qué otros aspectos destacarías de la tecnología en cuanto a seguridad de Synology? Porque se habla mucho en la creación, en la fabricación del hardware de este security by design, ¿no? Es decir, que el propio diseño del hardware, del sistema operativo, del firmware y los demás elementos de ese puzzle que hace una cabina de almacenamiento se haga de manera segura. Sí, nosotros trabajamos mucho en este concepto. Primero, ese concepto que comentaba antes de la seguridad embebida, es decir, que aplicación y hardware sean lo mismo para que hablen conjuntamente y sea todo partícipe de la seguridad. A mí me parece, siempre digo lo mismo, es uno de los principales activos de cualquier empresa. Los datos, si una máquina o un edificio se puede comprar, unos datos de una empresa de 5 años, 10 años, 20, no. Entonces nosotros lo que hacemos mucho hincapié es en esa... comprar en la dark web. bueno, sí, pero, es posible. Bueno, lo que sea, pero entonces ya estoy fastidiado. Sí. Como empresa, tal. Y nosotros trabajamos ese 3-2-1 famoso, ¿no? Pues 3 copias, 2 entornos diferentes, una por lo menos fuera del entorno, pero además yendo el 0-1, ¿no? Que sea 0 fallos, porque los datos, aunque no lo creamos, también fallan, los discos fallan, los bytes fallan, se pierden, es verdad, o sea, tenemos que comprobar que sea segura y es lo que trabajamos y ayudamos con los clientes, 0, y luego que yo sepa seguro que vaya a funcionar el 1, ¿no? El 1 es que sea seguro que vaya a funcionar. Sí, ¿no? Esto es una broma, pero yo creo que en la calle la gente piensa que los discos duros son eternos. y los SSD también, cosa que no es cierta. ¿Qué proyectos habéis abordado últimamente o estáis pensando en abordar en los que el almacenamiento sea crítico, ya sea pues, por las posibilidades de integración, el rendimiento, seguridad, y cuáles serían las claves para vosotros para elegir un tipo de infraestructura u otra? Bueno, César. Desde un punto de vista de estas normas que se exigen ahora, que citaba antes tanto DORA como NIS, hay un primer paso que muy pocas organizaciones realmente han dado, que es identificar sus activos de información y las distintas necesidades de protección que tienen esos activos. Hay información que puede ser muy importante desde un punto de vista legal, como puede ser los fichajes de los empleados de la empresa, pero que si están anonimizados y lo único que está a la hora de entrar y a la hora de salida, pues eso a lo mejor no necesita ningún tipo de protección especial. Otra cosa es que tú diseñes mal tus sistemas y entonces estés mezclando unos datos con otros y el resultado es que al final todo es crítico, ¿no? Pero desde luego ese primer inventario y catalogación de los activos de información para luego poder aplicar políticas de control de acceso que tú comentabas, es decir, saber quién tiene acceso a qué información y por qué, pues eso también es fundamental. Y sin embargo, esto yo creo que España además es un país de micropymes y yo creo que no es una política habitual en las empresas pequeñas el tener todo esto bien organizado, pero es que esto no deja de ser también una asignatura pendiente de empresas no tan pequeñas desde hace mucho tiempo y que yo creo que condiciona mucho la estrategia de almacenamiento. Desde luego es evidente que la persistencia de los datos es una necesidad absoluta, pero más allá, y además con los problemas que comentaba él y con lo que tú has apuntado a los SSDs, la gente no sabe que un SSD según se va utilizando se va degradando. Entonces, claro, hay digamos una especie de cultura digital
muy poco competente Sí, técnicamente. muy desaprensiva además, ¿verdad? No, yo es que creo que simplemente es que esto es una cosa nueva. O sea, vamos a ver, yo he perforado tarjetas personalmente. Entonces, claro, los que venimos de esa época donde los ordenadores no estaban conectados ni tenían 4 megas de RAM y cosas de esas, o sea, es que esto se ha producido una transición a lo digital a una velocidad que realmente lo que estamos es un poco, yo creo, aprendiendo a cómo dotar a todas estas infraestructuras de unos niveles de madurez adecuados. Nos está costando digerir esta revolución digital, ¿verdad? Totalmente. Bueno, y que no solo que nos esté costando, sí que, como bien has dicho, las grandes empresas no lo tienen aplicado. O sea, el inventario es súper importante, saber cuáles son nuestros activos críticos para la compañía, porque hay activos que tienen un riesgo que presentan por quién está manejando esos sistemas, como pueden ser los VIPs de las compañías, pero luego también es dónde se está almacenando la información de esos perfiles o en función de qué tipo de información, dónde la almacenamos y cómo la clasificamos. Creo que es uno de esos grandes retos, pero que no solo tienen las pymes, que creo que están a años luz de poder llegar, porque muy sencillo, los bancos se están viendo obligados a tener que aplicar este tipo de normativas como es DORA, que les aprieta en el sentido de la clasificación del propio sistema, de saber si es un sistema críticamente confidencial o no. Y a partir de ahí, tomar unas políticas o aplicar otras, ¿no? A nivel de seguridad, de accesibilidad al dato y demás. Pero eso para las grandes compañías. Las pequeñas, yo creo que ni en 10 años van a ser capaces, a nivel presupuestario, porque sí, luego salen un montón de herramientas, tecnología que te ayuda a hacer ese inventario, esas clasificaciones, pero por costes, de momento no pueden llegar. Bueno, Yo pienso que costes y complejidad, ¿verdad? Si puedo apostillar un poco y darle la razón todavía más a lo que acaba de comentar, porque además tú has hablado de bancos, yo no hablo de bancos por razones de dónde estaba. Yo he dicho Dora, ¿no? No, ya, bueno, pero quiero decir, hay un tema que es muy importante, que es incluso en empresas grandes. El problema aparece más en las empresas grandes, pero yo creo que es el mismo en todas las empresas, que es la informática silvestrada, o lo que llaman los anglosajones shadow IT, la informática en la sombra. Es decir, todo el mundo y su perro se monta su aplicación en una Excel, eso se convierte en un activo crítico de la empresa y el día que se va o se jubila esa persona nadie sabe cómo eso está en las macros las de aplicaciones Excel, que no están sé qué. autorizadas y Exacto, demás. entonces a lo mejor yo creo que una cosa que quizá los proveedores en el futuro puedan aportar son soluciones integradas en las cuales no es posible meter un dato si no ha pasado previamente por una puerta de clasificación y ya de entrada pues lo que estás diciendo es esto es crítico por esta razón y esto hay que protegerlo más o menos o hay que sacar las copias de seguridad con esta frecuencia. Es decir, de nuevo es un problema de gobernanza, pero claro, el problema es que gente con experiencia capaz de gestionar la gobernanza de este tipo de complejidades, Hay escasez. pues Sí. ya te digo yo que las cifras que se manejan en el dominio específico de la ciberseguridad con respecto a la NIS 2 y a DORA son preocupantes, ¿no? Yo aquí me gustaría matizar que, por poner un caso práctico, ¿no?, de lo que hemos hablado de la preocupación real por ejemplo, de mis clientes, ¿no? En ese sentido, yo trabajo con clientes que diseñan planos para la administración pública. Claro, son trabajos de meses, de personal que están trabajando meses en esos planos, en esos proyectos para poder entregar a tiempo y forma a la administración pública y que una persona no haya hecho el backup o por ponernos en un pequeño ejemplo, ¿no?, y que su ordenador pues se lo llevan a trabajo, a casa y se pierda por el camino o se rompa, pues puede poner en peligro el trabajo de meses, ¿no? El bring your own device, sí. Exacto. Sí. Tomás, ¿cuáles ves tú que son también los elementos clave que al final inclinan la balanza en los proyectos? Porque la complejidad, la rentabilidad, ¿cuáles dirías tú que son? La seguridad es básico. O sea, la seguridad en el sentido americano, ¿no? O sea, no solamente que sea seguro, sino que yo me sienta seguro, el safety and security famoso. Es decir, yo tengo que estar cómodo con esa tecnología. Yo, y aquí hablo de los usuarios, del que realmente compra e instala.
tiene que sentirse seguro con lo que está desplegando, ¿no? Porque y la complejidad no te hace sentir seguro nunca. Pero no es solamente una cuestión de complejidad, al final acabamos aprendiendo, al final salimos adelante, pero lo que yo tengo que saber es que esto que yo estoy instalando realmente es lo que estoy queriendo instalar. Y eso, que eso que parece una cosa muy obvia, se juega el puesto, se juega su prestigio, se lo juega todo, porque es un activo realmente importante. Vale, de acuerdo, tener, como me ha pasado a algunos de nosotros, diría, 10.000 personas sin trabajar por un ataque, pues puede ser muy espectacular, y a mí me ha pasado, ¿no? Pero es espectacular, pero al día siguiente, esto nos pasó un viernes, y el lunes estábamos trabajando todos sin problema. Pero es muy espectacular, sale en la prensa. En cambio, esto otro de los datos no sale en la prensa, pero como habéis comentado tú, Carlos y César, cierras la empresa, cierras. Y entonces el que tiene que tomar esa decisión primero tiene que sentirse seguro con lo que está montando y saber que tiene una proyección en el tiempo, ¿no? Y para eso es importante, ¿no? La proyección en el tiempo, costes, voy a tener repuestos, claro. Cuando yo tenga que ampliar puedo seguir ampliando, todas esas cosas del día a día para esa persona son importantes. Nosotros tenemos proyectos con museos y es que ellos piensan a 50 años, no a 3 o 4 años, ellos tienen que pensar a 50 años, ¿no? Todos los que digitalizan todas las imágenes pues, de nuestros archivos digitales, de todos esos planos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante. E indudablemente los costes, sin duda, los costes son determinantes, claro. Ya sé yo que yo tal, sí, pero es que tengo que ajustarme a mi presupuesto. Pero ese presupuesto tiene que estar también ajustado a las necesidades, ¿no? O sea, es decir, tengo que tener un presupuesto, pero que me traiga y me lleve el coche, que me traiga y me lleve el almacenamiento, que tenga las funcionalidades que yo necesito, ¿no? Esos son para mí, yo creo que los dos puntos más importantes que tienen. Y una cosa que yo sí me estoy encontrando ahora mucho es el mix de tecnologías, es decir, yo no puedo recaer en un solo proveedor. Sí. Y eso cada vez me lo encuentro muchísimo más con los directores de IT. No, si yo trabajo fenomenal con fulanito, pero es que quiero trabajar con esta otra. Quiero tener una alternativa. ¿Por qué? Porque yo creo que lo has comentado tú antes, César, ¿no? Que en ciberseguridad dices, oye, tengo que tener a 3 proveedores de 3 países diferentes, uno detrás de otro. Pero yo creo que a mí me pasa eso, dices, tengo esto aquí y tengo esto allá. Ese famoso 2 del 3-2-1, que antes, bueno, pues siempre se lo toman un poco también a cachondeo. Ahora yo, si yo lo tengo fenomenal, si trabajo con tal fabricante o tal otro, pero necesito un extra. Un extra. Claro, que no me haya complejidad, por Dios. Sí. O sea, no quiero complejidad. Pero si me permites apostillar muy también rápido. un poco. No, es que yo creo que en relación con esto que comentaba Tomás, hay una cosa que normalmente también se pasa por alto, que es la obsolescencia tecnológica deliberada. Es decir, ahora mismo estamos en Europa asistiendo a la falta de soporte de Windows 10 y esto de repente está llevando a que todo el mundo tiene que tirar a la basura unos equipos que están en perfecto estado de funcionamiento. Es otra cosa más que tenemos que digerir. Sí. Entonces, creo que esto también es un síntoma de falta de madurez de los clientes, porque muchas veces no saben que tú puedes instalar una variante de Linux que es prácticamente idéntica visualmente a Windows en tus equipos teóricamente obsoletos y de repente dices, ahí va, si va más deprisa. O sea, quiero decir que muchas veces... Por eso está surgiendo también esta tendencia del right to repair, ¿no? El derecho a reparar, ¿no? Efectivamente, eso va en esa dirección y entonces, claro, como lo que dice, necesitas tener la no dependencia de un único proveedor que de repente viene con una subida de costes astronómica y no sabes qué hacer con eso, porque además a lo mejor... ¿Sabes lo que pasa? Que esos proveedores son muy inteligentes. Claro. Y desde pequeñito nos han estado educando, desde el colegio incluso, para decir, oye, usa mi tecnología, yo os la voy a dejar en los colegios, os la doy gratis. ¿Para qué? Para que cuando vayas a la empresa utilices su tecnología. Y os voy a ser sinceros, a nosotros, por mi experiencia pasada en el banco, tú una persona le ponías un Linux y te decía que no podía trabajar, que se quedaba de brazos cruzados, o si no le ponías un Windows. Entonces, evidentemente, tomar la decisión de verte obligado a adquirir ese tipo de... Es el vendor locking. Vamos a ir terminando. ¿Qué consejos daríais a compañeros de profesión, a otras organizaciones? Si quieres empezamos contigo, César, muy rapidito. Yo, desde luego, soy un partidario máximo de la simplicidad. Todo lo que facilite simplificar
las organizaciones. O sea, yo antes he hablado de la necesidad de catalogar los activos de información, pero si tienes que empezar, puedes decir, bueno, pues todo es crítico y ya empezaré luego a ver cómo separo lo más crítico de lo menos crítico. Empieza por alguna parte, pero desde luego empieza a gestionar las cosas tratando de simplificar lo más posible la gestión, porque si no, al final ni vas a cumplir con la normativa, ni vas a poder tener unos presupuestos creíbles, en fin. El keep it simple, ¿no? Que dicen. Yo soy un convencido de eso. Carlos, ¿tú qué dirías? Yo estoy convencido en la unificación. Lo principal reto de mis clientes y problemas es, Carlos, no somos expertos en todas las tecnologías, hemos comprado un montón de tecnología, pero ahora tengo que saber de esta, tengo que saber de la otra, tengo que también saber administrar los backups. Es simplificar. Es simplificar y unificar todo en un punto donde el cliente pueda ver pues también esas métricas de poder comprobar que realmente los sistemas que está implementando le están ayudando a mejorar la madurez de esa seguridad de la compañía, que eso también es la forma que tienen también estos directores de IT, estos CTOs, estos CISOs, de también mostrar a los ejecutivos y a la directiva que, oye, que vuestra inversión se está haciendo realidad y también se está ayudándonos a mejorar, que no es implanto esta tecnología y ya, sino también justificar ese gasto, que muchas veces es uno de los retos también de los departamentos de tecnología y de ciberseguridad. Tomás, consejos finales que le dirías a los que estén interesados también en vuestros sistemas. Claro, por añadir otro punto más, prioriza lo importante respecto a lo urgente. Y sé que es una frasecita muy bonita, pero es cierta. O sea, es decir, el día a día les lleva a todas estas compañías, a todas las compañías, a mí mismo, a todos, a hacer lo que tenemos que hacer en el momento. Y ojo, los datos, la gestión de los datos es muy importante y la accesibilidad a esos datos, por Dios, es básica para que trabaje la gente y pueda seguir produciendo, ¿no? Entonces, prioriza esa parte importante de la gestión y almacenamiento de los datos, backups, todo esto que hemos estado hablando ahora, pues oye, que se lo tomen en serio. Creo que les van a obligar, ya que no lo haces por las buenas, te lo voy a obligar por regulación. Muy bien, pues muchísimas gracias Tomás, gracias César, gracias Carlos. Los que nos estéis viendo, que sepáis que pues bueno, habréis visto durante el vídeo que os van apareciendo los contactos tanto de César como de Carlos como de Tomás, y también os podéis escribir a Silicon España si tenéis cualquier duda, se la hacemos llegar a los expertos o al fabricante, al anfitrión en este caso. Y muchísimas gracias a los tres. Tomás Saiz, responsable de ventas para gran empresa de Synology, César Pérez Chirinos, no sé si lo he dicho bien, CISO del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y Carlos Caballero, que es CEO de Ciberia, esta nueva empresa dedicada a dar servicio para las organizaciones que necesitan mejorar su seguridad. Muchísimas gracias a los tres. Nos vemos aquí en Silicon España.